Hola, ¿qué tal, apreciados amigos de Charla Bíblica? Es un placer y una alegría para mí nuevamente saludarles por este medio. Estamos muy contentos de que nuevamente podamos vernos a través de esta señal, de este video, donde juntos estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Te felicito porque nos has estado siguiendo, seguramente has estado comentando por ahí, síguelo haciendo, pero sobre todo te desafío a que lo sigas compartiendo con todo el mundo. Estoy seguro de que vas a ser de tremenda bendición. Hemos llegado al estudio número 9 de esta cuarta temporada que trata el tema del libro de Deuteronomio, cómo la verdad presente a través de Deuteronomio es una realidad de nuestro mundo. Y mira, ha habido temas relevantes, ¿no? Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema del arrepentimiento. Hay personas que dicen que las iglesias cristianas lo único que quieren es hacer sentir culpable a los demás. Y quiero decirte que no es así. Realmente, cuando vemos a través de las redes sociales o a través de cualquier otro medio las noticias de cómo está nuestro mundo caótico, te das cuenta que la culpabilidad no es invento de la religión, es parte inherente del corazón humano. Por eso hoy queremos hablar de cómo Dios, a través de este estudio, quiso animar en el pasado al pueblo a que se arrepintiera y cómo hoy Él también quiere animarte a ti y a mí a que tengamos una actitud de cambio, una actitud de arrepentimiento. Por eso el título del estudio es Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Y para eso tenemos dos invitados de lujo que hoy nos acompañan. Tenemos aquí a mi querido amigo Moisés Alfaro. Bienvenido, Moisés, nuevamente a Charla Bíblica. Gracias, Edgar. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir de la Biblia. Gracias, igualmente. Y también tenemos a mi querido amigo Pino, ¿verdad? Que él es un comentarista aquí ya con nosotros permanente y también hoy nos está siguiendo, nos acompañaste en la pasada. Y otra vez, Pino, queremos que nos sigas enseñando de este mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, Edgar. Con mucho gusto y vamos a compartir con los compañeros de Charla Bíblica. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar y Pino, ¿nos puedes dirigir para iniciar con una oración? Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición de poder apartar estos minutos para reflexionar en este importante tema que se va a presentar hoy para el beneficio y la motivación, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros que estamos en Charla Bíblica. Amén. Acompáñanos en esta hora, envía tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, cuando te convirtieres con todo tu corazón. Eso ya de por sí es un mensaje bien claro, ¿no? El título del estudio. Ahora, Dios constantemente, Pino y Moisés, estuvo tratando de que el pueblo de Israel tuviera una actitud correcta respecto a su relación, pero parece que el pueblo se empeñaba en no. En Deuteronomio 5:29 aparece algo pero muy interesante, y yo tengo entonces una pregunta donde vamos a ocupar que nos ayuden, que Dios hace un llamado directo al pueblo de Dios. Yo lo veo, Pino y Moisés, como un grito desesperado de un padre por un hijo rebelde que no reaccionaba correctamente. Dice mi versión Reina Valera contemporánea: ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? Qué bonito, ¿no es cierto? El anhelo de Dios para que les fuera siempre bien. Yo creo que de alguna manera Dios quería que sus hijos lo obedecieran. Sin embargo, a diferencia del enemigo, que él quebranta y doblega nuestra voluntad, Dios no lo hace así. Y la pregunta entonces es, hablando del libre albedrío, ¿será que Dios, como soberano y dueño de todo lo que existe, Él puede pisotear el libre albedrío de las personas? ¿O puede o no puede? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo, Edgar, Pino, Dios puede porque es todopoderoso. Así es. Pero la misma esencia de Dios, la misma forma de ser de Dios, no le permitiría pisotear, porque entonces dejaría de ser ese Dios de amor, ese Padre amante. Y ya no habría libre albedrío. Y ya no habría libre albedrío, pero si tuviéramos que decir, ¿puede? Claro, Dios puede hacer todo, pero hay cosas que en su naturaleza no se le permiten. Este versículo de Deuteronomio 5:29 comienza con una palabra ojalá en español, pero en hebreo es un modismo que podríamos mencionar, que se dice milliten.
Milliten es una expresión hebrea como para mencionar un deseo de algo que no puedo alcanzar, un deseo de algo que no puedo tener. Y esa expresión es la que se utiliza allí. Generalmente, milliten en el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza para expresiones humanas. Como un ejemplo, un día David deseaba tomar agua de un lugar muy lejano y que estaba rodeado de enemigos. Y él dijo, ojalá yo pudiera tomar de esa agua, pero ese era un ser humano, no podía. Bueno, esta misma expresión se utiliza para Dios, pero la cuestión es que Dios sí puede. Dios sí en su poder puede forzar al ser humano a hacer lo que Dios quiere, pero Dios nunca lo va a hacer. Ha decidido no hacerlo. Ha decidido no hacerlo. Y en no hacerlo muestra la forma en que nos ama. Eso es impresionante, ¿no? Porque podríamos decir, Pino, que al final de cuentas la salvación de la humanidad, aunque Dios ya ha provisto todo, depende entonces de nuestra decisión. Sí, yo pensaba en el aspecto de lo que es el libre albedrío. Moisés, Edgar, es un concepto que de hecho lo platicamos hace un momentito, que es muy debatido. Actualmente hay quienes inclusive argumentan que eso no existe, es un invento, ¿verdad? Para hacer sentir culpable a alguien. Sí, que no debe haber ni siquiera esa idea de libre albedrío para los seres humanos, porque al final de cuentas debe asignárseles un curso de acción, una opinión, etcétera. Pero Dios no actúa así, definitivamente Él, para nosotros como cristianos sigue siendo siempre la palabra de Dios, la Biblia. Y compañeros de charla bíblica que nos escuchan ahora, pues es la Biblia la que nos dirige a los cristianos para conocer cómo está formada la naturaleza humana y cuáles son nuestros derechos y obligaciones, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, en esta perspectiva, Dios nos da la oportunidad de, como vamos a ver al rato, ¿verdad? De tomar una de dos direcciones en cuanto al bien o al mal, ¿verdad? Así que realmente tenemos nosotros nada más que ejercer la libertad que Dios nos da. En otras palabras, decidimos el camino, ¿no? Y entonces entramos al siguiente punto, que es algún elemento clave. Dios entonces les dio opciones al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de manera muy cercana de ver cuál era la consecuencia de no seguir los caminos de Dios cuando el pueblo de Israel miraba que los pueblos paganos que habían rechazado a Dios iban siendo destruidos o erradicados del planeta incluso, ¿no? Y ellos tuvieron esa oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las opciones que Dios le ofrece a Israel? ¿Y qué significado de esas opciones que Él les dio en el pasado pueden tener para nuestra vida presente? ¿Qué piensan ustedes? Dios les pone dos opciones, simplemente la vida y la muerte. ¿Dónde aparece eso? Pues? Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, lo voy a leer en mi versión, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, o de otra palabra, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios llama por testigos. ¿Por qué por testigos? En la antigüedad, las formas en las que se hacían ciertos tratados o pactos en esa región de Mesopotamia era con testigos. Y esos testigos declaraban lo que se había acordado. Y el Señor está llamando por testigos a los cielos y a la tierra. O sea, está diciendo, así como el cielo y la tierra existen, así de verdadero va a ser lo que ustedes elijan. ¿Eligen la vida o eligen la muerte? No hay dos términos. No hay un término gris, Edgar. Pino, no hay un término gris. Y quizás para nuestros amigos de charla bíblica, a veces queremos estar en términos grises. Vemos algo controversial y para no entrar en conflicto, no, pues ni de un lado ni del otro. Me quedo en el medio. Probablemente en la sociedad pueda haber cuestiones que podamos quedarnos en un término neutral y no pasa nada. Pero cuando entramos a temas bíblicos y de Dios, no hay medias tintas. O eliges la vida o eliges la muerte. Y ahí es donde entra tu libre albedrío. Dios quiere que elijas la vida, pero no te va a obligar a elegirlo. Es tremendo, eso es tremendo. Hay un breve comentario sobre esto. El versículo 20 que también se señala es: ama al Señor tu Dios, atiende su voz
y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró para dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios actúa como el buen padre, ¿verdad? Como el buen padre que es, pero que conocemos nosotros en el plano humano, ¿verdad? Como cuando se llama a un hijo y ya con la madurez que tiene el hijo y comienza a tomar decisiones, se le dice, mira, este es un camino inapropiado en cuanto a amistades, por ejemplo, y este es un camino apropiado, ¿verdad? Pero así como un padre humano puede presentar las opciones, no se queda todo allí, sino que va más allá. Así actúa Dios. Y le dice que le aconseja a él para que le vaya bien, porque él ya conoce el camino, ya conoce, digamos, la ruta de las amistades, las consecuencias de escoger el mal camino. Y aunque Dios no se introduce ni tiene nada que ver con el mal, pero Él sabe lo que representa el mal para el ser humano. Entonces, así le dice Él a todos nosotros, nos dice, pues en tu libre albedrío, ahí están las dos opciones, pero yo te aconsejo que ames al Señor tu Dios. O sea, les dice cuál es el buen camino, y se me viene a la mente, por ejemplo, Isaías 30:21, se me viene Isaías 30:21 que dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Este es el camino. O sea, en una encrucijada donde hay muchos caminos, o uno acá, otro allá y otro acá, y etcétera, como cuando a veces llegamos en la ruta por el monte o en las montañas o donde sea, o en la carretera, ¿verdad? Este es el camino, o sea, anden por él. Te está dando la respuesta, ¿no? Exacto. El camino al éxito. Eso es lo bueno, pero si tú escoges otro lado, pues corres una consecuencia, ¿verdad? Ahora, lo irónico es que dándonos todas las opciones y facilidades para que nos vaya bien, tanto en esta vida como en la venidera, lamentablemente, Moisés, la humanidad en su mayoría siguen eligiendo el camino contrario al de Dios. Esto es impresionante, ¿no? Porque este ejemplo del pueblo de Israel, pues está ocurriendo ahora, ¿no? Yo creo que Él conoce, pues definitivamente Dios conoce todo, ¿verdad? Y también sabe de nuestra naturaleza, sabe que nuestra inclinación es hacer el mal, ¿verdad? Y que todo ser humano, hombres, mujeres, chicos, grandes, nos inclinamos a hacer el mal, es nuestra naturaleza hacer el mal. Entonces Él por eso nos dice, esas son el camino, este es el camino del bien, el camino del mal, pero como te va a ir bien, es así, ¿verdad? Y nos dice por dónde seguir. Entonces, de eso se trata, que en el libre albedrío que el ser humano tiene, o sea, en la libre elección que uno puede hacer, Dios no nos deja a la deriva, sino que nos dice, ahí vete, para que te vaya bien. Pero sí, definitivamente lo que vemos a diario es que cada quien escoge el rumbo que quiere, y algunos el bien y otros el mal. Ojalá que nosotros, compañeros, amigos, hermanos de charla bíblica, pues escojamos el camino del bien, como Dios nos aconseja, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, yo quiero que vayamos a este último elemento que se encuentra en Proverbios 4, 25, 26 y 29. El pueblo de Israel, Moisés, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Ya estaban en el umbral, y entonces empiezan a recibir una serie de consejos para que precisamente pudieran seguir por ese camino de Dios. Y en el verso 25 de Deuteronomio 4, dice ahí, si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacer esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, pero pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes, y fue claro el mensaje, ¿no?, serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Y el verso 29 dice, pero si estando ahí busques al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda
tu alma. Aquí como que Dios estaba dando la respuesta al examen, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la pregunta con la que quisiera que me ayudaran es, ¿qué les anticipó Dios a Israel que haría antes de entrar en la tierra prometida? ¿Y cuál sería su provisión? ¿Qué piensan? Pues Dios les anticipó, prácticamente les está diciendo, ustedes se iban a corromper, o sea, va a haber idolatría. Y realmente es lo que pasó. No es de que Dios quería que el pueblo se corrompiera, no es que Dios quería, ya hemos visto que Dios quiere la vida. No es que les echó como una maldición, no te va a ir así. No, simplemente les anticipó y ellos decidieron optar por el camino que Dios les anticipó que no fueran. Pero aún en esos momentos tan difíciles que vendrían por culpa de su idolatría, porque todo lo que el ser humano hace tiene una consecuencia, Dios no los iba a abandonar en su misericordia. Amén. Yo he escuchado, Edgar Pino, expresiones como Dios así lo quiso. A veces como para consolarnos de un mal, la voluntad de Dios, ¿no? O una tragedia. No, pues era la voluntad de Dios. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Hay cosas que Dios nunca quiso que pasaran, pero pasaron. ¿Por qué? Porque las personas eligieron el camino de la muerte o eligieron otro camino que Dios indicó que no tomaran. Viene la consecuencia, la desgracia, el dolor, la enfermedad, la muerte, y entonces ahí, si fuera, si fuera por la respuesta humana, el ser humano, ¿qué hace? Pues tú te lo buscaste, ay, quédate con tu problema, yo te advertí. El ser humano así actuaría, pero Dios, aun cuando nos advierte y de todos modos le desobedecemos y venimos después llorando con el problema, ¿qué hace Dios? Dice, pero si te vuelves, si te arrepientes, yo te voy a recibir. Tremendo. Qué maravilloso es eso. Maravilloso. ¿Saben tremendo, que quizá poniendo un ejemplo de lo que explicaba Moisés, hay cosas tan simples, ¿verdad? Tan sencillas que encontramos en la palabra de Dios. Simplemente los mandamientos, ¿verdad? Ahí están los tan sencillos que son, que podemos seguirlos. Pero cómo batallamos y cómo a veces estamos decidiendo constantemente en hacerlo inconscientemente, ya por nuestra propia naturaleza rebelde, simplemente por ser humanos, ¿verdad? No tomamos en cuenta, nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos del respeto a lo ajeno, o cuando el Señor Jesús habla del perdón, por ejemplo, que ese es el camino para arreglar todo. No, nosotros nos encerramos y no queremos ni ver a la gente que de repente sentimos que nos ha ofendido. Son cursos de acción sencillos que nos llevan al bien. El consejo del Señor Jesús siempre nos lleva al bien. Cuando nos dice perdonen, amen a sus padres, se va a prolongar su vida. Pero los seres humanos siempre estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es una naturaleza muy propia de nosotros no hacer lo que Dios dice. Dios estaba anticipando lo que ya sabía que iba a pasar con los seres humanos estos, ¿verdad? Que en este caso el pueblo de Israel, que son como una muestra de todo lo que somos los seres humanos ahora, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos sigue insistiendo, porque Él dice, no se cansa, si tú decides bien, aunque estés en esa condición después de haber desobedecido, te voy a levantar, ¿verdad? Qué bonito, sobre todo porque hoy en día la humanidad... por ejemplo, yo he escuchado mucho estas expresiones, ¿no? Con la pandemia, Dios se olvidó de nosotros. ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi ser querido? He escuchado y yo no juzgo, es natural sentir ese dolor. Pero lo que sí no es natural es que teniendo la oportunidad, pues por alguna razón sigamos insistiendo en mantenernos lejos de Dios. Una parte clave del estudio, Moisés y Pino, es el verso 30 de Deuteronomio 4, que dice, en los últimos días si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, el 31 dice, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Es un tremendo mensaje eso que podríamos sacar. Hay una palabra ahí hebrea en el verso 30, Moisés, la palabra techubá. ¿Nos podrías explicar un poquito qué significa? Sí, techubá viene de una raíz, es una palabra derivada, su raíz es shub, y shub es... regresar por el camino donde vas. Esa es la palabra o la expresión que se utiliza
En el Antiguo Testamento, cada vez que un profeta o Dios mismo habla de arrepentíos o arrepiéntanse, y algunos muy bien lo traducen en español como vuélvanse, porque shub prácticamente significa yo voy por un camino, me doy la media vuelta y me regreso de ese camino. Y eso es a veces lo que el ser humano necesita comprender. Sí. El arrepentimiento no solo es decir estoy arrepentido, sino es cambiar de dirección en tu vida. Tremendo. Y ahí es donde el ser humano más se le complica. El cambiar cosas que lleva uno viviendo por mucho tiempo o que son hábitos tan arraigados. Y de repente uno se encuentra con que el camino de Dios es diferente y la invitación es cambia, arrepiéntete, cambia. Así como una persona que a lo mejor ha maltratado a su familia, ha golpeado a su esposa y un día se arrepiente y le trae flores, perdóname, voy a cambiar. Bueno, las flores no es el arrepentimiento es a los días posteriores y va a cambiar. Claro, que ya no lo vuelva a golpear. Que ya no lo vuelva a golpear. Ese shub, antes golpeaba, ahora ya no golpeo. Eso es un cambio de dirección. Allí es donde Dios quiere llevarnos y es donde el corazón humano, por su naturaleza, se resiste a los cambios. Tremendo, tremendo. Gracias, Moisés. En este caso, Pino, tú de manera práctica, ¿cómo podrías explicarle a algunos de nuestros amigos de Charla Bíblica cómo pueden empezar este proceso de cambio, este proceso de arrepentimiento? Precisamente pensaba en ello. Creo que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Empezando por ahí, ¿no? Porque somos pecadores. Ya sabemos que estamos, como lo expresa el profeta, ¿verdad? Desde abajo hasta la mollera de la cabeza. Desde la planta del pie a la mollera de la cabeza. Hinchazón, podrida llaga. O sea, estamos perdidos. ¿De dónde puede salir lo bueno de una llaga, verdad? Necesariamente tiene que venir de afuera la curación. Entonces, humanamente nos ponemos penicilina o cosas, ¿verdad? Entonces, igualmente el problema humano tiene que venir la solución de afuera, y eso es el Espíritu de Dios. Sí. Esa promesa que ya los profetas habían dicho, ¿verdad? Les voy a poner un corazón nuevo y les voy a sacar el corazón de piedra. Es como una operación, ¿verdad? Como una cirugía. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Es un cambio que lo opera Dios. Si no lo opera el Espíritu Santo, pues vamos a hacer esa dinámica, ¿verdad? De aparentar que con flores y con eso y aquello, pero realmente no viene nada profundo porque no nos han operado todavía. Y vuelvo a ver una reincidencia, ¿no? Se vuelve a... Sí. Ahora, yo humanamente entonces tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a cambiar, porque en la Biblia aparece la experiencia de Pedro, ¿no? Que niega a Jesús, y aparece Judas, que también los dos traicionaron. Pero los dos tuvieron una actitud diferente. Uno se va y se cuelga, en este caso Judas, y Pedro, dice la Biblia, lloró amargamente. Ahí podríamos ver entonces la diferencia del genuino al falso arrepentimiento. ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, desde luego el arrepentimiento se puede pensar que es simplemente con llorar o con decir estoy arrepentido y no haber ningún cambio. A lo mejor no le deberíamos llamar arrepentimiento a eso, le podríamos decir remordimiento. Tengo miedo a las consecuencias, pero no, en realidad no quiero cambiar. Simplemente tengo miedo por las consecuencias que puedan venir. Y es ahí donde uno, como bien dijo Pino, necesita pedirle al Señor, Señor, así como diría o como dijo David en el Salmo 51, cree en mí un corazón nuevo. O sea, cámbiame. Mi corazón me lleva a lo malo, pero solo tú puedes hacer que yo pueda volver. Y ahí pues hago un llamado a todos los que nos están viendo y escuchando, sin importar lo que estás viviendo o lo que estés pasando, o las veces que hayas caído, Dios siempre puede crear un corazón nuevo en ti y puedas volver a Dios, no importa lo lejos que hayas corrido. Qué bonito, qué bonito. Pino, danos tu conclusión entonces también. Sí, pues una invitación a nuestros compañeros, y entre nosotros pues nos compartimos la invitación también. Es prácticamente enfatizar el hecho de que como seres humanos a veces nos sentimos desesperados, que ya llegamos a pasar la línea de no regreso, se maneja ese concepto humanamente, pero si así llegamos a concluir de nuestras vidas o de tu vida, no
alberguemos ese pensamiento, porque eso sería, ¿verdad?, como no seguir dándose la oportunidad que Dios nos da, no tomar la oportunidad que Dios nos da. Necesitamos considerar, yo creo que Dios tiene los brazos abiertos todo el tiempo. Mientras nosotros no rechacemos al Espíritu Santo, Él va a seguir invitándonos. Así que, amigos de Charla Bíblica, estamos con el ofrecimiento de Dios en nuestras manos para que hoy decidamos. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Yo me quedo también, al igual que mis queridos amigos Moisés y Pino, y con el texto 30 de Deuteronomio 4, donde dice, perdón, 31, Deuteronomio 4, 31, esa parte me gustó. Él no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Amén. Eso me encanta, ¿no? Un Dios de misericordia, un Dios compasivo. No importa lo que hayamos hecho o qué tan bajo hayamos caído, si le pedimos que Él nos restaure, que nos dé la fuerza para cambiar y ponemos todo lo que está de nuestra parte para ir en ese camino, seguramente Dios va a bendecir nuestras vidas. Pues el tiempo se nos ha terminado. Moisés, Pino, gracias como siempre por su gran apoyo. Y bueno, queremos pedirte, Moisés, si puedes despedirnos en oración. Claro que sí, Edgar, vamos a orar. Gracias, Señor y Padre, gracias por la oportunidad de leer en su palabra las promesas y lo maravilloso que es usted. Queremos aprovechar la oportunidad que nos da hoy de volver, la oportunidad que nos da hoy de pedirle que cambie nuestro corazón y de arrepentirnos. Amén. Amén. Mi Dios, sin importar lo que hayamos hecho, usted siempre está con los brazos abiertos. Y oro, Padre, y pido para que a todos los que estamos participando de esta charla bíblica, su Espíritu Santo nos toque y podamos siempre buscar el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este lindo mensaje. Bendiga a cada persona que está del otro lado de esta transmisión. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes, apreciados amigos que nos han seguido por Charla Bíblica. Comparte esa transmisión, inscríbete a nuestra página para que entonces te lleguen las notificaciones y así sepas cuándo va a haber una nueva charla para aprender más de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y miles de bendiciones.
Hola, ¿qué tal, apreciados amigos de Charla Bíblica? Es un placer y una alegría para mí nuevamente saludarles por este medio. Estamos muy contentos de que nuevamente podamos vernos a través de esta señal, de este video, donde juntos estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Te felicito porque nos has estado siguiendo, seguramente has estado comentando por ahí, síguelo haciendo, pero sobre todo te desafío a que lo sigas compartiendo con todo el mundo. Estoy seguro de que vas a ser de tremenda bendición. Hemos llegado al estudio número 9 de esta cuarta temporada que trata el tema del libro de Deuteronomio, cómo la verdad presente a través de Deuteronomio es una realidad de nuestro mundo. Y mira, ha habido temas relevantes, ¿no? Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema del arrepentimiento. Hay personas que dicen que las iglesias cristianas lo único que quieren es hacer sentir culpable a los demás. Y quiero decirte que no es así. Realmente, cuando vemos a través de las redes sociales o a través de cualquier otro medio las noticias de cómo está nuestro mundo caótico, te das cuenta que la culpabilidad no es invento de la religión, es parte inherente del corazón humano. Por eso hoy queremos hablar de cómo Dios, a través de este estudio, quiso animar en el pasado al pueblo a que se arrepintiera y cómo hoy Él también quiere animarte a ti y a mí a que tengamos una actitud de cambio, una actitud de arrepentimiento. Por eso el título del estudio es Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Y para eso tenemos dos invitados de lujo que hoy nos acompañan. Tenemos aquí a mi querido amigo Moisés Alfaro. Bienvenido, Moisés, nuevamente a Charla Bíblica. Gracias, Edgar, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir de la Biblia. Gracias, igualmente. Y también tenemos a mi querido amigo Pino, ¿verdad? Que él es un comentarista aquí ya con nosotros permanente y también hoy nos está siguiendo, nos acompañaste en la pasada y otra vez, Pino. Muchas gracias. Queremos que nos sigas enseñando de este mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, Edgar, con mucho gusto, y vamos a compartir con los compañeros de Charla Bíblica. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar y Pino, ¿nos puedes dirigir para iniciar con una oración? Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición de poder apartar estos minutos para reflexionar en este importante tema que se va a presentar hoy para el beneficio y la motivación, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros que estamos en Charla Bíblica. Amén. Acompáñanos en esta hora, envía tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, cuando te convirtieres con todo tu corazón. Eso ya de por sí es un mensaje bien claro, ¿no? El título del estudio. Ahora, Dios constantemente, Pino y Moisés, estuvo tratando de que el pueblo de Israel tuviera una actitud correcta respecto a su relación, pero parece que el pueblo se empeñaba en no. En Deuteronomio 5:29 aparece algo muy, pero muy interesante, y yo tengo entonces una pregunta donde vamos a ocupar que nos ayuden, que Dios hace un llamado directo al pueblo de Dios. Yo lo veo, Pino y Moisés, como un grito desesperado de un padre por un hijo rebelde que no reaccionaba correctamente. Dice mi versión Reina Valera contemporánea: cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien. Qué bonito, ¿no es cierto? El anhelo de Dios para que les fuera siempre bien. Yo creo que de alguna manera Dios quería que sus hijos lo obedecieran. Sin embargo, a diferencia del enemigo, que él quebranta y doblega nuestra voluntad, Dios no lo hace así. Y la pregunta entonces es, hablando del libre albedrío, ¿será que Dios, como soberano y dueño de todo lo que existe, Él puede pisotear el libre albedrío de las personas? ¿O puede o no puede? ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, yo creo, Edgar, Pino, Dios puede porque es todopoderoso. Así es. Pero la misma esencia de Dios, la misma forma de ser de Dios, no le permitiría pisotear, porque entonces dejaría de ser ese Dios de amor, ese Padre amante. Y ya no habría libre albedrío. Y ya no habría libre albedrío, pero si tuviéramos que decir, ¿puede? Claro, Dios puede hacer todo, pero hay cosas que en su naturaleza no se le permiten. Este versículo de Deuteronomio 5:29 comienza con una palabra ojalá en español, pero en hebreo es un modismo que podríamos mencionar, que se dice milliten,
Milliten es una expresión hebrea como para mencionar un deseo de algo que no puedo alcanzar, un deseo de algo que no puedo tener. Y esa expresión es la que se utiliza allí. Generalmente, milliten en el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza para expresiones humanas. Como un ejemplo, un día David deseaba tomar agua de un lugar muy lejano y que estaba rodeado de enemigos. Y él dijo, ojalá yo pudiera tomar de esa agua, pero ese era un ser humano, no podía. Bueno, esta misma expresión se utiliza para Dios, pero la cuestión es que Dios sí puede. Dios sí en su poder puede forzar al ser humano a hacer lo que Dios quiere, pero Dios nunca lo va a hacer. Ha decidido no hacerlo. Ha decidido no hacerlo, y en no hacerlo muestra la forma en que nos ama. Eso es impresionante, ¿no? Porque podríamos decir, Pino, que al final de cuentas la salvación de la humanidad, aunque Dios ya ha provisto todo, depende entonces de nuestra decisión. Sí, yo pensaba en el aspecto de lo que es el libre albedrío. Moisés, Edgar, es un concepto que de hecho lo platicamos hace un momentito, que es muy debatido. Actualmente hay quienes inclusive argumentan que eso no existe, es un invento, es un ¿verdad? invento para hacer sentir culpable a alguien. Sí, de que no debe haber ni siquiera esa idea de libre albedrío para los seres humanos, porque al final de cuentas debe asignárseles un curso de acción, una opinión, etcétera. Pero Dios no actúa así, definitivamente para nosotros como cristianos sigue siendo siempre la palabra de Dios, la Biblia. Y compañeros de charla bíblica que nos escuchan ahora, pues es la Biblia la que nos dirige a los cristianos para conocer cómo está formada la naturaleza humana y cuáles son nuestros derechos y obligaciones, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, en esta perspectiva, Dios nos da la oportunidad de, como vamos a ver al rato, ¿verdad?, de tomar una de dos direcciones en cuanto al bien o al mal, ¿verdad? Así que realmente tenemos nosotros nada más que ejercer la libertad que Dios nos da. En otras palabras, decidimos el camino, ¿no? Y entonces entramos al siguiente punto, que es algún elemento clave. Dios entonces les dio opciones al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de manera muy cercana de ver cuál era la consecuencia de no seguir los caminos de Dios, cuando el pueblo de Israel miraba que los pueblos paganos que habían rechazado a Dios iban siendo destruidos o erradicados del planeta incluso, ¿no? Y ellos tuvieron esa oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las opciones que Dios le ofrece a Israel? ¿Y qué significado de esas opciones que Él les dio en el pasado pueden tener para nuestra vida presente? ¿Qué piensan ustedes? Dios les pone dos opciones, simplemente la vida y la muerte. ¿Dónde aparece eso? Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, lo voy a leer en mi versión, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, o de otra palabra, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios llama por testigos. ¿Por qué por testigos? En la antigüedad, las formas en las que se hacían ciertos tratados o pactos en esa región de Mesopotamia era con testigos. Y esos testigos declaraban lo que se había acordado. Y el Señor está llamando por testigos a los cielos y a la tierra. O sea, está diciendo, así como el cielo y la tierra existen, así de verdadero va a ser lo que ustedes elijan. ¿Eligen la vida o eligen la muerte? No hay dos términos. No hay un término gris, Edgar Pino, no hay un término gris. Y quizás para nuestros amigos de charla bíblica, a veces queremos estar en términos grises. Vemos algo controversial y para no entrar en conflicto, no, pues ni de un lado ni del otro. Me quedo en medio. Probablemente en la sociedad pueda haber cuestiones que podamos quedarnos en un término neutral y no pasa nada. Pero cuando entramos a temas bíblicos y de Dios, no hay medias tintas. O eliges la vida o eliges la muerte. Y ahí es donde entra tu libre albedrío. Dios quiere que elijas la vida, pero no te va a obligar a elegirlo. Es tremendo, eso es tremendo. Hay un breve comentario sobre esto. El versículo 20 que también se señala es: ama al Señor tu Dios, atiende su voz
y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró para dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios actúa como el buen padre, ¿verdad? Como el buen padre que es, pero que conocemos nosotros en el plano humano, ¿verdad? Como cuando se llama un hijo y ya con la madurez que tiene el hijo y comienza a tomar decisiones, se le dice, mira, este es un camino inapropiado en cuanto a amistades, por ejemplo, y este es un camino apropiado, ¿verdad? Pero así como un padre humano puede presentar las opciones, no se queda todo allí, sino que va más allá. Así actúa Dios. Y le dice que le aconseja a él para que le vaya bien, porque él ya conoce el camino, ya conoce, digamos, la ruta de las amistades, las consecuencias de escoger el mal camino. Y aunque Dios no se introduce ni tiene nada que ver con el mal, pero Él sabe lo que representa el mal para el ser humano. Entonces, así le dice Él a todos nosotros, nos dice, pues en tu libre albedrío, ahí están las dos opciones, pero yo te aconsejo que ames al Señor tu Dios. O sea, les dice cuál es el buen camino, y se me viene a la mente, por ejemplo, Isaías 30, 21, se me viene Isaías 30, 21 que dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Este es el camino. O sea, en una encrucijada donde hay muchos caminos, o uno acá, otro allá y otro acá, y etcétera, como cuando a veces llegamos en la ruta por el monte o en las montañas o donde sea, o en la carretera, ¿verdad? Este es el camino, o sea, anden por él. Te está dando la respuesta, ¿no? El camino al éxito. Eso es lo bueno, pero si tú escoges otro lado, pues corres una consecuencia, ¿verdad? Ahora, lo irónico es que dándonos todas las opciones y facilidades para que nos vaya bien, tanto en esta vida como en la venidera, lamentablemente, Moisés, la humanidad en su mayoría siguen eligiendo el camino contrario al de Dios. Esto es impresionante, ¿no? Porque este ejemplo del pueblo de Israel, pues está ocurriendo ahora, ¿no? Yo creo que Él conoce, pues definitivamente Dios conoce todo, ¿verdad? Y también sabe de nuestra naturaleza, sabe que nuestra inclinación es hacer el mal, ¿verdad? Y que todo ser humano, hombres, mujeres, chicos, grandes, nos inclinamos a hacer el mal, es nuestra naturaleza hacer el mal. Entonces Él por eso nos dice, esas son el camino, este es el camino del bien, el camino del mal, pero como te va a ir bien, es así, ¿verdad? Y nos dice por dónde seguir. Entonces, de eso se trata, que en el libre albedrío que el ser humano tiene, o sea, en la libre elección que uno puede hacer, Dios no nos deja a la deriva, sino que nos dice, ahí vete, para que te vaya bien. Pero sí, definitivamente lo que vemos a diario es que cada quien escoge el rumbo que quiere, y algunos el bien y otros el mal. Ojalá que nosotros, compañeros, amigos, hermanos de charla bíblica, pues escojamos el camino del bien, como Dios nos aconseja, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, yo quiero que vayamos a este último elemento que se encuentra en Proverbios 4, 25, 26 y 29. El pueblo de Israel, Moisés, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Ya estaban en el umbral, y entonces empiezan a recibir una serie de consejos para que precisamente pudieran seguir por ese camino de Dios. Y en el verso 25 de Deuteronomio 4, dice ahí, si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacer esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, pero pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes, y fue claro el mensaje, ¿no?, serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Y el verso 29 dice, pero si estando ahí busques al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma.
aquí como que Dios estaba dando la respuesta al examen, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la pregunta con la que quisiera que me ayudaran es, ¿qué les anticipó Dios a Israel que haría antes de entrar en la tierra prometida? ¿Y cuál sería su provisión? ¿Qué piensan? Pues Dios les anticipó, prácticamente les está diciendo, ustedes se iban a corromper, o sea, va a haber idolatría. Y realmente es lo que pasó. No es de que Dios quería que el pueblo se corrompiera, no es que Dios quería, ya hemos visto que Dios quiere la No es vida. que les echó como una maldición, no te va a ir así. No, simplemente les anticipó y ellos decidieron optar por el camino que Dios les anticipó que no fueran. Pero aún en esos momentos tan difíciles que vendrían por culpa de su idolatría, porque todo lo que el ser humano hace tiene una consecuencia, Dios no los iba a abandonar en su misericordia. Amén. Yo he escuchado, Edgar Pino, expresiones como Dios así lo quiso. A veces como para consolarnos de un mal de Dios, o una tragedia. No, pues era la voluntad de Dios. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Hay cosas que Dios nunca quiso que pasaran, pero pasaron. ¿Por qué? Porque las personas eligieron el camino de la muerte o eligieron otro camino que Dios indicó que no tomaran. Viene la consecuencia, la desgracia, el dolor, la enfermedad, la muerte, y entonces ahí, si fuera, si fuera por la respuesta humana, el ser humano, ¿qué hace? Pues tú te lo buscaste, quédate con tu problema, yo te advertí. El ser humano así actuaría, pero Dios, aun cuando nos advierte y de todos modos le desobedecemos y venimos después llorando con el problema, ¿qué hace Dios? Dice, pero si te vuelves, si te arrepientes, yo te voy a recibir. Tremendo. Qué maravilloso es Dios. Maravilloso. Saben Tremendo, que quizá poniendo un ejemplo de lo que explicaba Moisés, hay cosas tan simples, ¿verdad? Tan sencillas que encontramos en la palabra de Dios. Simplemente los mandamientos, ¿verdad? Ahí están los tan sencillos que son, que podemos seguirlos. Pero cómo batallamos y cómo a veces estamos decidiendo constantemente en hacerlo inconscientemente, ya por nuestra propia naturaleza rebelde, simplemente por ser humanos, ¿verdad? No tomamos en cuenta, nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos del respeto a lo ajeno, o cuando el Señor Jesús habla del perdón, por ejemplo, que ese es el camino para arreglar todo. No, nosotros nos encerramos y no queremos ni ver a la gente que de repente sentimos que nos ha ofendido. Son cursos de acción sencillos que nos llevan al bien. El consejo del Señor Jesús siempre nos lleva al bien. Cuando nos dice perdonen, amen a sus padres, se va a prolongar su vida. Pero los seres humanos siempre estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es una naturaleza muy propia de nosotros no hacer lo que Dios dice. Dios estaba anticipando lo que ya sabía que iba a pasar con los seres humanos estos, ¿verdad? Que en este caso el pueblo de Israel, que son como una muestra de todo lo que somos los seres humanos ahora, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos sigue insistiendo, porque Él dice, no se cansa, si tú decides bien, aunque estés en esa condición después de haber desobedecido, te voy a levantar, ¿verdad? Qué bonito, sobre todo porque hoy en día la humanidad... por ejemplo, yo he escuchado mucho estas expresiones, ¿no? Con la pandemia, Dios se olvidó de nosotros. ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi ser querido? He escuchado y yo no juzgo, es natural sentir ese dolor. Pero lo que sí no es natural es que viendo la oportunidad, teniendo la oportunidad, pues por alguna razón sigamos insistiendo en mantenernos lejos de Dios. Una parte clave del estudio, Moisés y Pino, es el verso 30 del Deuteronomio 4, que dice, en los últimos días si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, el 31 dice, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Que es un tremendo mensaje eso que podríamos sacar. Hay una palabra ahí hebrea en el verso 30, Moisés, es la palabra techubá. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es? Sí, techubá viene de una raíz, es una palabra derivada, su raíz es shub, y shub es regresar por el camino donde vas. Esa es la palabra o la expresión que se utiliza
En el Antiguo Testamento, cada vez que un profeta o Dios mismo habla de arrepentíos o arrepiéntanse, y algunos muy bien lo traducen en español como vuélvanse, porque shub prácticamente significa yo voy por un camino, me doy la media vuelta y me regreso de ese camino. Y eso es a veces lo que el ser humano necesita comprender. El arrepentimiento no solo es decir estoy arrepentido, sino es cambiar de dirección en tu vida. Tremendo. Y ahí es donde el ser humano más se le complica. El cambiar cosas que lleva uno viviendo por mucho tiempo o que son hábitos tan arraigados. Y de repente uno se encuentra con que el camino de Dios es diferente y la invitación es cambia, arrepiéntete, cambia. Así como una persona que a lo mejor ha maltratado a su familia, ha golpeado a su esposa y un día se arrepiente y le trae flores, perdóname, voy a cambiar. Bueno, las flores no es el arrepentimiento es a los días posteriores y va a cambiar. Que ya no lo vuelva a golpear. Que ya no lo vuelva a golpear. Ese shub, antes golpeaba, ahora ya no golpeo. Eso es un cambio de dirección. Allí es donde Dios quiere llevarnos y es donde el corazón humano, por su naturaleza, se resiste a los cambios. Tremendo, tremendo. Gracias, Moisés. En este caso, Pino, tú de manera práctica, ¿cómo podrías explicarle a algunos de nuestros amigos de Charla Bíblica cómo pueden empezar este proceso de cambio, este proceso de arrepentimiento? Precisamente pensaba en ello. Creo que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Empezando por ahí. Porque somos pecadores. Ya sabemos que estamos, como lo expresa el profeta, ¿verdad? Desde abajo hasta la mollera de la cabeza. Desde la planta del pie a la mollera de la cabeza. Hinchazón, podrida llaga. O sea, estamos perdidos. ¿De dónde puede salir lo bueno de una llaga, verdad? Necesariamente tiene que venir de afuera la curación. Entonces, humanamente nos ponemos penicilina o cosas, ¿verdad? Entonces, igualmente el problema humano tiene que venir la solución de afuera, y eso es el Espíritu de Dios. Sí. Esa promesa que ya los profetas habían dicho, ¿verdad? Les voy a poner un corazón nuevo y les voy a sacar el corazón de piedra. Es como una operación, ¿verdad? Como una cirugía. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Sí. Es un cambio que lo opera Dios. Si no lo opera el Espíritu Santo, pues vamos a hacer esa dinámica, ¿verdad? De aparentar que con flores y con eso y aquello, pero realmente no viene nada profundo porque no nos han operado todavía. Y vuelvo a ver una reincidencia, ¿no? Se vuelve a... Sí. Ahora, yo humanamente entonces tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a cambiar, porque en la Biblia aparece la experiencia de Pedro, ¿no? Que niega a Jesús, y aparece Judas, que también los dos traicionaron, pero los dos tuvieron una actitud diferente. Uno se va y se cuelga, en este caso Judas, y Pedro, dice la Biblia, lloró amargamente. Ahí podríamos ver entonces la diferencia del genuino al falso arrepentimiento. ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, desde luego el arrepentimiento se puede pensar que es simplemente con llorar o con decir estoy arrepentido y no haber ningún cambio. A lo mejor no le deberíamos llamar arrepentimiento a eso, le podríamos decir remordimiento. Tengo miedo a las consecuencias, pero no, en realidad no quiero cambiar. Simplemente tengo miedo por las consecuencias que puedan venir. Y es ahí donde uno, como bien dijo Pino, necesita pedirle al Señor, Señor, así como diría o como dijo David en el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo. O sea, cámbiame. Mi corazón me lleva a lo malo, pero solo tú puedes hacer que yo pueda volver. Y ahí pues hago un llamado a todos los que nos están viendo y escuchando, sin importar lo que estás viviendo o lo que estés pasando, o las veces que hayas caído, Dios siempre puede crear un corazón nuevo en ti y puedas volver a Dios, no importa lo lejos que hayas corrido. Qué bonito, qué bonito. Pino, danos tu conclusión entonces también. Sí, pues una invitación a nuestros compañeros, y entre nosotros pues nos compartimos la invitación también. Es prácticamente enfatizar el hecho de que como seres humanos a veces nos sentimos desesperados, que ya llegamos a pasar la línea de no regreso, se maneja ese concepto humanamente, pero si así llegamos a concluir de nuestras vidas o de tu vida, no
alberguemos ese pensamiento, porque eso sería, ¿verdad?, como no seguir dándose la oportunidad que Dios nos da, no tomar la oportunidad que Dios nos da. Necesitamos considerar, yo creo que Dios tiene los brazos abiertos todo el tiempo. Mientras nosotros no rechacemos al Espíritu Santo, Él va a seguir invitándonos. Así que, amigos de Charla Bíblica, estamos con el ofrecimiento de Dios en nuestras manos para que hoy decidamos. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Yo me quedo también, al igual que mis queridos amigos Moisés y Pino, y con el texto 30 de Deuteronomio 4, donde dice, perdón, 31, Deuteronomio 4, 31, esa parte me gustó. Él no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Amén. Eso me encanta, ¿no? Un Dios de misericordia, un Dios compasivo. No importa lo que hayamos hecho o qué tan bajo hayamos caído, si le pedimos que Él nos restaure, que nos dé la fuerza para cambiar y ponemos todo lo que está de nuestra parte para ir en ese camino, seguramente Dios va a bendecir nuestras vidas. Pues el tiempo se nos ha terminado. Moisés, Pino, gracias como siempre por su gran apoyo y bueno, queremos pedirte, Moisés, si puedes despedirnos en oración. Claro que sí, Edgar, vamos a orar. Gracias, Señor y Padre, gracias por la oportunidad de leer en su palabra las promesas y lo maravilloso que es usted. Queremos aprovechar la oportunidad que nos da hoy de volver, la oportunidad que nos da hoy de pedirle que cambie nuestro corazón y de arrepentirnos. Amén. Amén. Mi Dios, sin importar lo que hayamos hecho, usted siempre está con los brazos abiertos. Y oro, Padre, y pido para que a todos los que estamos participando de esta charla bíblica, su Espíritu Santo nos toque y podamos siempre buscar el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este lindo mensaje. Bendiga a cada persona que está del otro lado de esta transmisión. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes, apreciados amigos que nos han seguido por Charla Bíblica. Comparte esta transmisión, inscríbete a nuestra página para que entonces te lleguen las notificaciones y así sepas cuándo va a haber una nueva charla para aprender más de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y miles de bendiciones. Hasta luego. ¿Listo, Calixto?